Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Hola niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria. Querida familia peruana, tengan ustedes muy buenas tardes. Les doy la cordial bienvenida a este programa radial Aprendo en Casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Nelly. ¿Qué tal, Nelly? Hola, Erika. Hola, queridos niños y niñas. Querida familia peruana, tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en el nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! Por eso, compartiremos el título de la sesión del día de hoy. Así que, mucha atención. Y nuestra sesión del día de hoy es: describimos las características de los grupos de alimentos nutritivos de nuestra comunidad. También queremos contarles que la sesión de hoy tiene un propósito, y este será describir las características de los diferentes grupos de alimentos nutritivos. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en la sesión de hoy. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme comentarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre el problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre los alimentos nutritivos que existen y cómo se pueden agrupar. Tercero, escucharán una lectura y analizarán la información a partir de preguntas. Cuarto, escribirán un texto acompañado de gráficos para describir las características de los diferentes grupos de alimentos. Es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que el trabajo de esta sesión y de las siguientes sesiones lo utilizarán como insumo en la elaboración de su álbum de alimentación saludable, para ser aprovechados en beneficio de la salud. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes del tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Iniciaremos la sesión del día de hoy planteándoles la siguiente situación problemática. Margarita es una niña de 6 años de la región Tacna. Sus padres la han llevado al doctor porque han observado que a comparación de las amiguitas de su edad,
ella es baja y delgada. El doctor al verla ha dicho que a Margarita le falta consumir algunos grupos de alimentos, porque su talla y masa corporal no son las adecuadas para una niña de su edad. ¿Qué grupos de alimentos tendrá que consumir Margarita para poder recuperar la talla y la masa corporal? Interesante pregunta, Erika. Pero creo que antes de continuar, es necesario hacer una aclaración respecto a lo que es la talla y masa corporal. Tiene que quedar claro que cuando se habla de talla, se hace referencia a la medida del tamaño de una persona y se mide en centímetros. Cuando se dice masa corporal, es que se hace referencia a la cantidad de materia que tiene el cuerpo de una persona y se mide en kilogramos. Cotidianamente la conocemos como peso, pero en realidad nos estamos refiriendo a la masa corporal de una persona. El peso es algo distinto. Es la fuerza con que la Tierra trae a un cuerpo por acción de la gravedad. Buena aclaración. Gracias, Erika. Pero continuemos con el problema que has planteado. Y creo que es a través de una indagación que podemos resolverlo. ¿Qué te parece si invitamos a nuestros niños y niñas a que nos ayuden a resolver este problema? Excelente idea. Invitaremos a nuestros niños y niñas a aprender mucho más sobre los alimentos a través de la siguiente pregunta. ¿Qué grupos de alimentos tendrá que consumir Margarita para poder recuperar su talla y peso? Ahora van a plantear su posible respuesta. Este planteamiento lo harán desde las ideas que tienen en la mente. Primero, van a pensar en la posible respuesta que darían y luego la comentarán con su familiar. Vamos, amiguitos, a pensar sobre su respuesta. A continuación, van a dialogar con su familiar sobre la respuesta que han pensado. También pueden decirle a su familiar que les dé sus ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces empecemos a dialogar. Muy bien. Ahora escriban sus respuestas en su cuaderno de apuntes. A empezar a escribir. Sigan. Sí pueden hacerlo. Muy bien. Creo que ya tienen la respuesta escrita. Entonces vamos a continuar. Niños y niñas, ahora es necesario que comprueben la respuesta que han escrito. Si bien es cierto, ustedes tienen ideas maravillosas, estas tienen que ser comprobadas para conocer si está bien o es que si tienen que cambiarlas o mejorarlas. ¿Y cómo creen que podrán comprobar su respuesta? Sí, tienen razón. Para poder comprobar su respuesta, tienen que contrastar con información. Amiguitos, ¿y de dónde creen que podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a escribir dónde creen ustedes
Muy bien. Creo que ya terminaron. Erika, creo que es necesario que nuestros niños y niñas aprendan que aquel documento o material del cual pueden obtener información recibe el nombre de fuente de información. Un libro sobre alimentos, el internet, una enciclopedia, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología o una revista científica puede ser una fuente de información. Si ustedes los escribieron, hicieron un buen trabajo. Felicitaciones, niños y niñas, por su trabajo al nombrar las fuentes de información que podrían utilizar. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otro material informativo que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer, además de escucharnos, es conversar con algún familiar para conocer sus ideas. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura. Pongan mucha atención. La lectura titula Los grupos de alimentos. Los alimentos contienen nutrientes, como proteínas, glúcidos, minerales, lípidos y vitaminas, que nuestro cuerpo transforma y utiliza para tener energía. Materiales para construir músculos, huesos, órganos, sangre, y para que pueda funcionar correctamente y se mantenga sano. En cada alimento se encuentran uno o varios nutrientes. Según la cantidad y el tipo de estos nutrientes, los alimentos se han dividido en 7 grupos diferentes. Grupo 1. Son los cereales, los tubérculos y las menestras. Los alimentos de este grupo son ricos en glúcidos, aunque también pueden contener cantidades importantes de proteína. Su contenido de grasa es muy bajo. En este grupo encontramos a los cereales como el arroz, trigo, maíz, quinoa, avena, kiwicha y cañigua. También están los tubérculos como la papa, el camote, la yuca, la maca, la pituca, y entre las menestras se encuentran las lentejas, las arvejas, los garbanzos, los frijoles, los payares y el tardo. Estos alimentos nos ayudan a tener más energía. El grupo 2. Las verduras. En este grupo, los alimentos son ricos en agua, vitaminas, minerales y fibra. El contenido de proteínas y grasa es pobre. Se recomienda que su consumo sea preferiblemente crudo o al vapor para que no pierdan sus vitaminas y minerales. En este grupo tenemos al yuco, la zanahoria, la oca, nabo, el apio, el rabanito, los tomates, la calabaza, habas, pepino, rabanito, col, lechuga y berenjena. Estos alimentos nos protegen de las enfermedades. El grupo 3. Frutas. Estos alimentos contienen mucha agua,
azúcares, vitaminas, minerales y fibra. Casi no aportan proteínas ni grasa a nuestro cuerpo. Poseen una capacidad antioxidante, lo que significa que nos libran de algunos daños. Aquí tenemos la fresa, naranja, mandarina, manzana, papaya, tumbo, chirimoya, tuna, sandía, mamey, aguaje, camu camu. Estas frutas nos protegen de las enfermedades. Grupo 4. Lácteos y derivados. Los alimentos de este grupo contienen gran cantidad de proteínas, por lo que se les llama alimentos plásticos. Contienen minerales como el calcio, que es indispensable en el desarrollo de los huesos, y entre ellos se encuentran la leche, el queso y el yogur. Estos alimentos nos ayudan a crecer fuertes. Grupo 5. Carnes, pescados y huevos. Son alimentos ricos en proteína. También son alimentos plásticos. Estos alimentos pueden contener además vitaminas y minerales como el hierro, necesario para evitar la anemia. Aquí están la carne de vaca, el pollo, chancho, pescado, carnero, alpaca, sajino, pato, pavo, cuy, conejo, hígado, mondongo, mollejitas y huevos. Estos alimentos nos ayudan a crecer y fortalecer nuestros huesos y músculos. Grupo 6. Azúcares. En este grupo se encuentran los alimentos ricos en glúcidos, que tienen sabor dulce. El azúcar de estos alimentos se absorbe tan rápido que no es recomendable para niños menores de 1 año ni para personas enfermas de diabetes. Además, pueden producir caries si no hay una adecuada higiene dental después de comerlos. En este grupo encontramos alimentos como la miel, el azúcar, la chancaca. Estos alimentos nos proveen de mucha energía. Grupo 7. Grasas. Los alimentos de este grupo tienen un alto contenido en lípidos. Su consumo es importante porque forma parte de la estructura de muchos órganos de nuestro cuerpo. Transportan vitaminas, entre otras. Aquí hay alimentos como el aceite, el maní, la mantequilla, que brindan energía en gran cantidad. Sin embargo, su consumo no es recomendado porque puede producir problemas de obesidad, males cardíacos, accidentes cerebrales, etc. Como no existe ningún alimento que nos proporcione todos los nutrientes en las cantidades que necesitamos, a excepción de la leche materna, es necesario consumir alimentos de todos los grupos en la proporción adecuada para cubrir las necesidades del organismo de forma correcta. Gracias por tan importante información, Eric. Amiguitos, ¿pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. ¿Qué le sucedería si solo consumen alimentos del grupo de los lácteos? ¿Por qué tendrían que consumir alimentos de todos los grupos? Excelente trabajo el que están realizando los niños y las niñas del 3er y 4º grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta ¿qué grupos de alimentos tendrá que consumir Margarita para poder recuperar su talla y peso?
Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas, es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con ayuda de su familiar y luego van a observar los datos que obtuvieron de la lectura que hizo Erika y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Traten de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, van a escribir su respuesta final a la pregunta: ¿qué grupos de alimentos tendrá que consumir Margarita para poder recuperar su talla y peso? Empiecen a escribir. Muy bien. Felicitaciones a ambos por compartir el saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para describir los grupos de alimentos en un texto. De igual forma, van a realizar varios dibujos de alimentos que se encuentran en estos grupos. Los dibujos deben ayudar a comprender o complementar lo que han escrito en el texto anterior. Estimados niños y niñas de tercer y cuarto grado de primaria, al finalizar el programa de hoy, realizarán la siguiente actividad. Los niños y niñas de tercer grado comentarán con sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy. Harán un listado de los alimentos que consumen en un día y los organizarán en los grupos diferentes de alimentos que han conocido el día de hoy. Luego observarán su trabajo e indicarán si consumen alimentos de todos los grupos o no. A partir de las conclusiones, conversarán con sus familiares para plantear acciones que le permitan incluir alimentos de todos los grupos en su alimentación. Los niños y niñas de cuarto grado comentarán con sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego harán un listado de los alimentos nutritivos de su comunidad y los organizarán en grupos mencionados. Luego, observarán su trabajo e indicarán si consumen alimentos de todos los grupos o no. A partir de las conclusiones, conversarán con sus familiares para plantear acciones que les permite incluir alimentos de todos los grupos en su alimentación. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Muy contentas de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, madres y familiares, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos al continuar con las actividades de Aprendo en Casa. A ustedes, estimados colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes. Los animamos a seguir planificando actividades complementarias, así como retroalimentando sus aprendizajes. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias, niños y niñas y familia. Nos encontraremos la próxima semana
en el siguiente programa radial. Nos despedimos de ustedes y les agradecemos por su atención y participación entusiasta en la sesión radial desarrollada el día de hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir trabajando y aprendiendo juntos. Hasta pronto. Cuídense mucho. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.